Plaza Podcast. Nos saca de más de un apuro cotidiano. Por ejemplo, en el ascensor, junto a un vecino al que hemos visto solo un par de veces. El tiempo es ese comodín casi inevitable. ¿Por qué nos gusta tanto hablar del tiempo? Hoy nosotros también lo vamos a hacer, o mejor dicho, vamos a hablar de dos viejos conocidos, el niño y la niña, dos fenómenos naturales en los que la temperatura en parte del Océano Pacífico cambia y se producen alteraciones en la atmósfera. Ahora la ONU confirma que la niña ya ha comenzado. Hoy nos preguntamos qué es el fenómeno de la niña y qué lo diferencia del fenómeno del niño y sobre todo qué papel juegan estos fenómenos en el contexto más amplio del cambio climático. Hoy en Plaza al Día llega la niña. Así nos va a afectar en España. Olvida lo que creías saber sobre ópera y música clásica. Deja tus nociones preconcebidas en la puerta. Ni rancio, ni soporífero, ni elitista. Este es un viaje sorprendentemente sexy, incluso salvaje, al siempre apasionante mundo de la ópera. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les Arts. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Saludamos a José Ángel Núñez, es portavoz de AEMET. Señor Núñez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se diferencia del niño? Sí, bueno, son fenómenos que ya conocidos desde hace años, pero que incluso se han hecho reconstrucciones históricas de fenómenos del niño y de la niña potentes antes de la observación meteorológica, y que consiste en el fenómeno del niño en un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, y el fenómeno de la niña, que normalmente pues suele ir a continuación de un fenómeno del niño, pues es el fenómeno contrario, un enfriamiento de las aguas del Pacífico. Desde la primavera pasada, desde la primavera del año 2023, entramos en una fase del niño, ¿no?, de un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico, y el pronóstico es que a partir de este verano pues entremos en una fase neutra y probablemente pues después del verano y en otoño una fase de enfriamiento de las aguas del Pacífico, lo que es conocido como el fenómeno de la niña. Y eso, señor Núñez, ¿en qué se traduce? Es decir, ¿se esperan menos lluvias, temperaturas más altas? No sé, ¿en qué se traduce a la práctica ese fenómeno de la niña? Los impactos de los fenómenos del niño y de la niña son globales, pero aquí en Europa están muy atenuados y prácticamente pues la señal en nuestro territorio es una señal tan débil que apenas es imperceptible. Normalmente lo más conocido pues es que el fenómeno del niño suele estar relacionado con años muy cálidos a nivel global. Y así ha ocurrido en 2023, que es el año más cálido jamás registrado, y el fenómeno de la niña es el opuesto, un enfriamiento a escala global. Lo que pasa es que en nuestra zona pues la señal es tan débil que, por ejemplo, el año 2022, que fue un año en el que predominaron condiciones de la niña, que debería ser un año frío, pues aquí en nuestro territorio, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, es el año más cálido registrado. Entonces, para que veamos que realmente, aunque el impacto es global, si hacemos el promedio de todas las temperaturas del planeta, en nuestra zona apenas es perceptible. Y a nivel global, un fenómeno de la niña significa a una atenuación del calentamiento, pero como he comentado, el año 2022, que fue un año de la niña, no fue tan cálido a nivel global, pero sí que fue mucho más cálido que el promedio normal. No fue tan cálido como, por ejemplo, 2023, pero fue un año muy cálido. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de este índice, que es un índice pues es un fenómeno que se presenta en periodos pues más o menos de 3 a 7 años,
pues está el calentamiento de fondo, el calentamiento provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, que es mucho más potente, y aunque en teoría los años de la niña deberían ser años fríos, son años, se puede decir, menos cálidos, ¿no? Haciendo el resumen, pero siguen siendo años cálidos, como de hecho lo fue el 2022. ¿Y por qué se les ponen estos nombres a estos fenómenos? Bueno, estos nombres se derivan del castellano y son conocidos en castellano, fuera de los países que tienen el idioma español, son conocidos como el nino y la nina, ¿no? Porque no tienen la ñ en su idioma. Pues estos fenómenos están relacionados con, como he comentado, con un enfriamientos y calentamientos anómalos de las aguas del Pacífico. En las aguas del Pacífico, de forma natural, pues del Pacífico americano, entre Chile y Ecuador, suelen ser frías debido a las corrientes oceánicas que predominan, la corriente de Humboldt. Suelen ser frías y ricas en nutrientes. Esto da lugar pues a que los pescadores de la zona, pues pescadores peruanos, del sur de Ecuador, chilenos, todos de lengua española, que hablan español, pues cuando llegaba el fenómeno inverso, el fenómeno de la niña, cuando estas aguas dejan de ser tan frías, pues no dejan de ser también ricas en nutrientes, y por tanto la pesca disminuye, ¿no? Y ellos le pusieron el nombre porque pues lo observaban sobre todo pues que tenía una mayor frecuencia en Navidad, ¿no? El niño es como la llegada del niño, la llegada de Jesús, como la llegada de la Navidad, ¿no? Por eso es un nombre puesto sobre todo por pescadores pues eso, de países como Perú, Chile, Ecuador, que veían disminuidas sus capturas, la cantidad de pesca que había, precisamente cuando se presentaba el fenómeno del Niño, que es cuando se producía ese calentamiento anómalo. Dice la ONU que la niña ha comenzado y que ese enfriamiento global, y también añade en ese titular con consecuencias para España. Usted, como nos ha dicho, no vamos a tener aquí en España, no lo vamos a notar mucho, pero ¿en qué zonas sí que van a notar estos efectos de la niña? Bueno, las zonas donde más se notan los fenómenos de las niñas son zonas ecuatoriales. Por ejemplo, durante el fenómeno del Niño, la zona de Centroamérica, pues tienen clima cálido y seco, y pasan a tener el clima contrario, más fresco y húmedo. Estamos hablando de Centroamérica. Más fresco no significa, es decir, son zonas intertropicales en los que lo que hace es que disminuye algo la temperatura media. En lo que sí se nota, desde luego, es en la variación de la sequía, y tiene también mucho impacto en el sudeste asiático, ¿no? Donde un fenómeno de la niña implica lluvias muy intensas, a veces torrenciales, con fenómenos bastante intensos como huracanes que azotan las costas del sureste asiático. Luego también suele tener impactos el fenómeno de la niña en Norteamérica, pues en la zona de México también el fenómeno de la niña está asociado a ambiente cálido y seco. También se notan algunas zonas de África, y prácticamente en toda Europa o en gran parte de Eurasia, pues los impactos son muy débiles y muchas veces enmascarados por otros índices atmosféricos conocidos como la oscilación del Atlántico Norte, y pues el niño no siempre o el fenómeno de la niña, que es el previsto a partir de los próximos meses, no siempre da los mismos impactos, y bueno, pues aunque a nivel global implica un enfriamiento global del planeta, aquí, como he comentado, pues no siempre es así, porque por ejemplo el año 2022, un año de la niña, es el año más cálido que hemos registrado. ¿Podría tener este fenómeno de la niña algún efecto contra el calentamiento global? Son fenómenos recurrentes, iba a decir cíclicos, realmente no obedecen a un periodo estable de años. El fenómeno de la niña se presenta pues con una recurrencia entre 3 y 7 años, y podríamos considerarlo o lo debemos considerar como un fenómeno natural, ¿no?
que independientemente del calentamiento global provocado por las actividades humanas está presente y, bueno, como he comentado, pues se han documentado niños intensos históricos desde la conquista de América por referencias históricas o por análisis paleoclimáticos, etcétera. Por tanto, el fenómeno del niño y la niña es un fenómeno natural, sin embargo, tiene mucha más fuerza en estos momentos el calentamiento global inducido por las actividades humanas. Es decir, nuestro modelo de consumo energético, que desde hace 2 siglos está modificando la composición química de la atmósfera, lo que está dando lugar a un fortalecimiento del efecto invernadero y pues ese sí que no es un fenómeno natural y los fenómenos del niño y de la niña lo único que hacen pues es atenuar, en el caso de la niña temporalmente o magnificar en el caso del niño también temporalmente el calentamiento global que sigue una tendencia al alza en todo el planeta. Decía usted que la niña se espera en los próximos meses. ¿Podría explicarnos cómo se monitorea y se confirma ese inicio de la niña? La previsión se hace con modelos numéricos estacionales a varios meses. Se hace un conjunto de predicciones y se va haciendo pues la predicción más probable. En este momento la predicción más probable pues es que entremos en una fase neutra pues en las próximas semanas para pasar a partir de final de verano pues en una situación de la niña. Y luego también eso es en cuanto a la previsión, pero el monitoreo, la verificación de cómo se está produciendo se hace con una serie de red de boyas. Boyas son flotadores lógicamente adecuados para el océano, donde se sitúan estaciones meteorológicas que no solamente van midiendo la temperatura del agua, que es lo más conocido del fenómeno del niño, sino la temperatura del aire, porque realmente el fenómeno del niño es un fenómeno no solamente oceánico, sino que es acoplado con la atmósfera y tiene efectos o tiene impactos en la atmósfera. Por tanto, esa red de boyas que se sitúa a lo largo de todo el Pacífico ecuatorial, al norte y al sur del Pacífico ecuatorial, son las que van monitorizando en tiempo real cómo van las temperaturas, y con modelos numéricos lo que se va haciendo es hacer una previsión para los próximos meses. Este es un índice que es relativamente sencillo de modelizar, ¿no? Porque el tiempo en los trópicos es mucho más estable que en zonas extratropicales, y también son conocidos sus impactos, ¿no? Por eso, cuando hablamos del niño y de la niña, pues prácticamente sí que se puede establecer un clima medio en varias zonas del planeta para los próximos meses, no así en nuestra zona, donde la señal es muy débil. Aprovechando que estamos hablando con usted, sí que me gustaría hablar también del balance en cuanto a temperaturas y a clima de España en este 2024 que llevamos. Estamos a junio y, sobre todo, también se está hablando ya mucho de la previsión de cara a este verano, que si será más caluroso que el anterior, que si habrá más lluvias o no, etcétera, ¿no? Un poco ese primer balance de los meses que llevamos y, sobre todo, como digo, esa previsión de cara al próximo verano que está a puntito de llegar. Bueno, estamos teniendo un principio de año extremadamente cálido. No hay precedentes de un año tan cálido como el 2024. Es cierto que los últimos días, las últimas semanas, ha refrescado algo. El calor anómalo, sobre todo, se produjo entre los meses de enero y abril. A partir de mayo predominaron más unas condiciones más variables, alternando semanas cálidas con semanas algo más frescas, pero en el balance de estos 5 meses y medio, ¿no?, que llevamos de 2024, pues han predominado los días cálidos, y de ahí pues este balance de un año extremadamente cálido que estamos teniendo hasta ahora. En cuanto a la previsión para el verano, pues bueno, y al igual que hemos estado comentando que en las zonas intertropicales la predicción estacional
tiene una fiabilidad alta. Aquí en nuestras zonas, fuera de los trópicos, en latitudes medias, las predicciones estacionales no tienen tanta fiabilidad. Y bueno, cualquiera de los oyentes pues puede comprender que las predicciones a 2, 3, 5 días en determinadas ocasiones tienen una fiabilidad alta, pero las predicciones a varios meses pues su fiabilidad es menor. Aún así, dicho esto, pues la tendencia más probable para el verano es que volvamos a tener un verano muy cálido. No se puede precisar desde luego si más o menos cálido que los dos anteriores, que ya fueron extremos, pero desde luego sí que puede estar en valores similares a los dos veranos anteriores. ¿Y esa quizá es la tendencia a la que vamos? Bueno, está aumentando la temperatura media en España. La temperatura media en los últimos 60 años ha aumentado 1,6 grados, en la Comunidad Valenciana 1,3 grados, y un aumento de la temperatura media que se ha producido sobre todo en verano. En España la temperatura, mientras que la temperatura media anual ha aumentado 1,5 grados, en verano ha sido 1,9, que es la estación en la que más ha aumentado las temperaturas. Con un aumento de temperaturas de la media tan importante, significa que los fenómenos extremos relacionados con el calor, es decir, veranos muy cálidos, olas de calor más frecuentes e intensas, e incluso fuera de temporada, como se han producido en los últimos años, cada vez van a ser más frecuentes. Es decir, que sí que no podemos decir que cada año o cada verano vaya a ser más cálido que el anterior, pero sí que veranos muy cálidos o extremadamente cálidos como los dos anteriores van a ser cada vez más frecuentes. Bueno, pues estaremos preparados para lo que llegue. José Ángel Núñez, portavoz de AEMET, muy amable. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Como hemos escuchado, el inicio de la Niña, confirmado por la ONU, destaca la complejidad de los fenómenos climáticos globales y su interacción con el calentamiento global. Aunque en España los efectos directos de la Niña son menos perceptibles, el calentamiento global sigue siendo una preocupación primordial. La vigilancia continua y las previsiones numéricas seguirán siendo cruciales para entender y mitigar los impactos climáticos futuros. Nos decía el portavoz de AEMET precisamente que aunque la Niña tiene un impacto global en Europa y específicamente en España, estos efectos son menos perceptibles. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de todas las cabeceras del Grupo Plaza y también en las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.